18. Eran primos y excelentes amigos. La cena debía empezar a la 1, pero Nick y Hailey aún no llegaban. Esperamos y esperamos y esperamos. Eran las 2:30 o las 3 cuando decidimos sentarnos a cenar. Y a decir verdad, nadie comió mucho. Intentamos marcarle a Nick y Hailey para saber dónde estaban y no contestaban, sin respuesta. Eso nos preocupó a todos. Teníamos la sensación de que algo no estaba bien. Ni en mis sueños más locos pensé que lo que pasó hubiera sucedido realmente. Creo que el mal se apoderó de nosotros esa noche. ¡No puede ser! ¡Lo siento! Asesinato en la calle Elm. El día después de Acción de Gracias, 23 de noviembre de 2012. No estaba trabajando. Estábamos sentados con mi esposa, Chrissy, y mi hija Hailey, de 9 años en ese entonces, y veíamos un programa de Navidad. Pero siempre estaba en guardia, 24 horas al día, 7 días a la semana. No tenemos un gran departamento con mucha gente. De hecho, solo hay 2 investigadores para todo el condado. Y el ayudante me contó que recibió una extraña llamada de un tal William Anderson, diciendo que su vecino, Byron Smith, había llamado a la oficina del sheriff queriendo hablar con un abogado. Dijo, Byron ha estado teniendo problemas con algunos robos en su casa y me temo que haya llevado las cosas demasiado lejos. Cuando oí esa descripción, algo no me sonaba nada bien. Smith vivía en las afueras de la ciudad. Son aproximadamente 5 minutos en auto desde la oficina del sheriff hasta la residencia de Byron Smith. Y la casa de Byron, por cierto, está en el callejón sin salida de la calle Elm. Cuando me detuve en la entrada, lo que me di cuenta al llegar a los garajes es que no había vehículos estacionados afuera. Pensé que era un poco extraño, como, ¿dónde está su vehículo? Mientras salgo de mi auto, veo a un hombre mayor salir de la casa, con el pelo gris desordenado, vestido con una chaqueta azul y jeans, que parecía que durmió en ellos, con las manos levantadas por encima de la cabeza. Bueno, eso no es algo normal que suele hacer la gente cuando acudo a su casa para ver qué tipo de problemas tienen. Se han metido a robar a mi casa durante... Su cabello de la nuca se erizaba y dije, de acuerdo, ahora algo sin duda está sucediendo aquí. Le pregunté, ¿es usted el señor Smith? Y me dijo, sí, soy yo. No dejaba de pensar, tratando de averiguar, ¿qué hago ahora? Le dije, he oído que ha pasado algo en su casa. ¿Le parece bien si entramos y hablamos con usted? Entonces Byron abrió la puerta y entramos en su casa. Estaba muy tranquilo. No noté ningún comportamiento errático ni nada de él en ese momento. Solo se trataba de que alguien había entrado a su casa.
Había una ventana rota y había cristales por todo el piso. Eso indicaba que alguien había roto la ventana para entrar a la casa. Byron nos dijo que el robo ocurrió el día de Acción de Gracias. Me pareció un poco extraño cuando me lo dijo porque lo denunció hasta el día después de Acción de Gracias. Después Byron nos dijo que fuéramos al sótano. Y mientras bajaba los escalones, veo una alfombra. Y veo lo que parece una mancha de sangre. Bueno, eso es una alerta para mí de que algo más estaba pasando. Sus paredes son blancas y veo lo que parece una mancha de sangre en la pared. Y todos mis pelos comenzaron a erizarse. Pensaba, ¿qué voy a encontrar aquí? Así que llegamos hasta abajo y había un sillón en un lugar extraño. No sé por qué alguien lo pondría así, pero estaba entre dos estanterías. Estantes que eran muy altos. Había una botella de agua y algunas barras de energía. Y también me di cuenta de que las bombillas del techo estaban en una caja por donde estaba el sillón, porque habían sido retiradas. Yo dije, espera, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué alguien haría eso? Luego me dijo que él estaba sentado en su sillón de lectura y que había oído a alguien caminando por la casa. Escuchó a alguien intentando abrir la puerta. Byron habría tenido tiempo de sobra para llamar a la policía y decir, alguien quiere entrar a mi casa. Pero no lo hizo. Él dijo, veo a alguien bajando las escaleras. Y cuando estaba bajando, donde podía ver sus caderas, le disparé. Y yo dije, wow, ¿disparaste? Y en ese momento me di cuenta de que tenía un arma. Byron dijo, volví a mi sillón para seguir leyendo. Y dijo, mientras estaba sentado, escuché a alguien intentando abrir la puerta y luego más pasos viniendo del pasillo. Me dijo que sentía que alguien lo estaba atacando. Byron dijo que cuando vio la parte de la cadera de esa persona, disparó de nuevo. Y él usó la palabra ella, cayó al fondo de las escaleras. Y cuando oí eso me dije, ¿que ahora hay una mujer involucrada? Y solo pude decir, wow. Volteé a ver al ayudante del sheriff y tenía una cara de espanto enorme que estoy seguro que era la misma que yo tenía en mi cara porque nunca había oído algo así antes. Obviamente algo estaba pasando aquí, pero tenía que averiguar qué rayos era. Pero en ese momento no tenía ni idea del impacto que este caso tendría en mi vida y que cambiaría nuestra pequeña comunidad para siempre. Yo me preguntaba, ¿escuché bien? Byron Smith acaba de admitir que básicamente ejecutó a 2 personas que entraron a robar a su casa. Él estaba tan tranquilo sobre todo esto, de verdad, pero me di cuenta de que no estaba dando la historia completa. Así que, mientras miraba los restos de sangre que vi en el lugar donde me dijo que él había disparado a estas 2 personas, me pareció muy extraño porque debería haber mucha más sangre en esa zona. Y mientras el señor Smith me explicaba estas cosas, pude ver sangre en su chaqueta, en sus pantalones y también en sus zapatos. Y en todo este tiempo, no había visto ningún cuerpo todavía. Le dije, bueno, ¿puede mostrarme dónde están los cuerpos? Y él dijo, sígame. Llegamos a una puerta cerrada que llevaba a su oficina.
Y efectivamente, veo los cuerpos tendidos uno al lado del otro. No tenía ni idea de quién eran las víctimas, pero pude ver múltiples agujeros de bala en el cuerpo de la mujer. El hombre estaba envuelto en una lona y todo lo que podía ver eran sus pies y los pantalones que llevaba puestos. Y le dije, señor Smith, ¿cuándo pasó esto? Y él me dijo, ayer, el día festivo. Y yo le dije, ¿por qué no nos informó de este incidente ayer? Y Smith me mira y me dice, bueno, como me arruinó el día, pensé que no quería arruinarles el Día de Acción de Gracias a ustedes. El día fue un fracaso. Alrededor de las 7 de la tarde, la noche de Acción de Gracias, el resto de los chicos estaban haciendo llamadas, llamando a amigos, tratando de averiguar dónde estaban Nick y Hailey. En Acción de Gracias de 2012 me preparaba para cenar con mi familia. Empecé a preocuparme cuando recibí una llamada de su hermana preguntándome si había sabido algo de Nick. Y ahí es cuando pensé, bien, algo sin duda anda mal aquí. Así que no fue una buena noche. Little Falls es un pueblo pequeño. 2 adolescentes no desaparecen. Bueno, Little Falls es la típica ciudad de ritmo lento. La población ronda los 8,000 habitantes. Estamos a 2 horas de las ciudades gemelas. Es como un pequeño rincón de Minnesota. Pero Little Falls no tiene mucho que ofrecer para los jóvenes. Lo que hacen los adolescentes aquí, meterse en problemas, la verdad. Se suponía que iba a salir con Nick esa mañana. Y nunca supe de él. Salíamos mucho, en verdad mucho. Yo lo llamaría más que un amigo o un hermano. Si tienes un mal día y Nick está ahí, automáticamente cambiará. Él va a encontrar una manera de hacerte sonreír y animarte. Incluso si no quieres, Nick era realmente bueno en cambiar el estado de ánimo de una manera positiva. Para ser sinceros, Nick iluminaba una habitación. Hailey era tan educada, siempre amable. Tenía ese aire agradable. Había algo con Hailey que, bueno, no esperarías que fuera grosera con nadie. Era genuinamente agradable. Era muy extraño que Nick y Hailey no respondieran. Era impensable. ¿Dónde están? Dramáticas imágenes de un accidente en la autopista 27. Y hubo un informe de un accidente en la carretera 27 al oeste de la ciudad. Y un pequeño auto rojo estaba involucrado, así que pensaron que podrían ser Nick y Hailey. Mi amigo y yo, con el que estaba en ese momento, fuimos a ver si podíamos encontrar dónde estaba. Y tan pronto como llegaron allí y vieron que no era el auto de Nick, volvieron a llamar y le hicieron saber a todos que no era el auto de Nick y Hailey. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Así no es Nick, así no es Hailey. En 24 horas no podíamos presentar la denuncia, así que tuvimos que esperar hasta el día siguiente. Todo el tiempo pensaba, ¿se ha cometido un crimen aquí? Sabía que el señor Smith tenía el derecho legal de defenderse. Tenía el derecho legal de usar fuerza letal en su casa. La ley de Minnesota dice eso. Pero el problema que veo es que estas personas no estaban armadas. Señor Smith, tengo que ponerlo. Así que tuve que tomar la decisión final de ponerlo bajo arresto. La respuesta del señor Smith fue: sí, lo entiendo. Sé que estás haciendo tu trabajo. Mientras recorría el exterior de la casa, vi que había cámaras de vigilancia. Así que eso fue un indicio para mí de que, oye, quizás haya algún video de este incidente que pueda ayudar.
De vuelta a la comisaría, los agentes tenían a Byron Smith en una sala de interrogatorios y dijeron que volverían enseguida, así que lo tenían en una habitación solo y lo miraban a través de un cristal de doble cara. Tenían que averiguar si Smith estaba diciendo toda la verdad. Si esto realmente fue en defensa propia o si se trataba de un asesinato a sangre fría. Mientras tanto, recibimos una llamada de 2 agentes de la patrulla estatal de Minnesota. Dijeron, notamos algo extraño. Ayer, el Día de Acción de Gracias, un vehículo estaba estacionado delante de nuestra casa. Y no tenemos idea de quién es ese vehículo. Así que buscaron la matrícula de la camioneta y resultó ser de Byron Smith. ¿Por qué rayos estaba el vehículo de Smith estacionado a 400 metros en la casa de un oficial de la patrulla estatal? Al principio, a medida que la información iba saliendo, la gente se ponía de parte de Smith. La gente se sentía conectada a él defendiendo su propiedad. Era una especie de molino de rumores que terminó convirtiéndose en una gran noticia. Y todo el mundo ya tenía a su lado. Se estaba convirtiendo en una situación de barril de pólvora. Y la historia se iba a poner bastante turbia. Byron Smith acababa de admitir que había disparado a 2 personas en su sótano alegando defensa propia. Pero no estaban seguros de que decía la verdad. Después de arrestar a Byron Smith, el despacho de nuestra oficina del sheriff recibió una llamada de los padres de 2 menores. Un joven de 17 años llamado Nicholas Brady y su prima de 18 años, Hailey Kiefer. Se informó que ambos menores estaban desaparecidos desde hacía más de un día. Bueno, teníamos una descripción de los dos y parecían encajar y coincidir bastante cerca de los menores que teníamos actualmente en el sótano de la casa de Smith. Vivimos en el campo y un vehículo se detiene frente a nuestra entrada. Teníamos la esperanza de que fueran Nick y Hailey. Mi esposa Bonnie miró por la ventana y vio que era el jefe de la policía y supo que algo no estaba bien. ¿Quién será? Los oficiales nos dijeron que Nick y Hailey habían sido tiroteados mientras robaban en una casa. Sin detalles, solo eso. Lo primero que pensé fue, ¿por qué entrar a una casa? Eso fue devastador. Perder a mi nieto, perder a Hailey por algo que no imaginaba. Desde entonces, ninguna acción de gracias es lo mismo. Así que trato de mantener la calma. De vuelta en la comisaría, los ayudantes del sheriff vigilaban a Byron Smith, intentando averiguar qué pasaba por su cabeza. Miro a Smith a través del espejo. Sentado allí se está poniendo un poco inquieto, un poco ansioso. Porque ahora ha pasado un poco de tiempo. Así que me siento con Byron. Byron, la razón por la que fuiste arrestado te fue explicada en la escena del crimen, ¿eso es correcto? Porque había cadáveres y esa es una buena razón. Lo que sabía de Byron Smith es que era un jubilado de 64 años que vivía solo. ¿Vive en la residencia con alguien más o vive solo? Solo yo. Mi madre falleció hace 3 años. Me dijo que la casa era el hogar familiar en el que había crecido. Al principio había estado trabajando en el extranjero, instalando cámaras de vigilancia en embajadas de todo el mundo. Así se ganaba la vida. Smith era un poco solitario. No recibía muchas visitas en su casa. Pero ese verano de 2012, decidió contratar a alguien para que le cuidara el césped. Varios chicos le cortaban el césped. Nick Brady acabó siendo uno de esos chicos que venían a trabajar
en el césped para él. Durante ese tiempo fue cuando Byron comenzó a notar que faltaban cosas, incluyendo su reloj POW y una chaqueta de bombardero. Y fue entonces cuando lo despidió y le dijo que nunca volviera a su casa. Pero en octubre de 2012 su casa seguía siendo asaltada. Estaba claramente enfadado. Cualquiera estaría enojado si su casa fue robada continuamente, al igual que se convirtió en este objetivo. Y en un momento se hicieron algunos arrestos. Pero simplemente en su mente no era lo que él imaginaba que debía pasarle a alguien que se metiera a su casa. Y así pasó de intentar que la ley lo ayudara a tomar justicia por su cuenta, como voy a lidiar con esto yo mismo. Así que tenía cámaras de vigilancia en todo el exterior de su casa. Y una cámara que tenía ahí donde estaba el límite de su propiedad se podía ver una de las casas de sus vecinos. Y resultó estar convencido de que era el vecino el que entraba a su casa. Durante la entrevista de Smith me dijo que nunca se había llevado bien con sus vecinos de al lado, los Williams. He intentado por todos los medios evitarlos. Son gente desagradable. Entiendo. Y él sospechaba que era la hija de los Williams la implicada en robos anteriores. Así que sospecha que Ashley Williams había estado entrando en su casa en diferentes ocasiones. ¿Es correcto? Sí. Sí, Ashley Williams fue vista usando mi chaqueta militar de la Fuerza Aérea en la escuela. Y así pasó de ser una víctima a ser un justiciero. Smith me dijo que pensaba que había matado a Ashley Williams, la chica que vivía al lado. No debía haberme involucrado, ni siquiera deberían haberme mencionado. No debería estar aquí ahora, haciendo esta entrevista. Érase una vez un buen lugar para vivir en la calle Elm. Pero Byron Smith es un hombre cruel, sin corazón. Sentía un profundo odio hacia mí. No me sentía segura siendo su vecina. Vivo con miedo, sabiendo que se suponía que era yo. Me pareció importante dar a conocer mi historia, mi verdad, porque no sé qué me deparará el mañana. Mi idea de ocultar mi identidad se debe a que fui absolutamente victimizada por Byron Smith. Y me gustaría no ser una víctima o sentirme como una víctima nunca más. Sus afirmaciones eran muy absurdas, 100% falsas. En cuanto a mis antecedentes por allanamiento de morada, son nulos. Nunca he robado a nadie y nunca lo haría. Cuando estaba en primaria, fui a su casa a venderle galletas para la escuela y él no quiso saber nada. Esa fue la única vez que fui a su casa. No me sentía segura siendo su vecina. Durante mi infancia, desaparecieron gatos y un perro de la familia porque entraron en su propiedad y creo que los mató por eso. Ojalá supiera por qué me tenía tanto coraje Byron. Cuando la casa de Byron Smith empezó a ser asaltada en octubre de 2012, él la convirtió en la mala. Inventó todo este plan de venganza contra esta chica. Pero en realidad no tenía sentido. Ella en realidad no vivía ahí en ese momento. Había esta chaqueta que él pensó que la había visto usando, que tenía una chaqueta similar, era como un abrigo del ejército. Pero él inventó toda esta historia de cómo ella había robado estas cosas de su casa. Él solo creó esta venganza contra ella y fue como, voy a recuperar mis cosas y ella va a pagar por lo que me ha hecho. A pesar de que
En realidad ni siquiera estaba presente en el vecindario cuando todo esto pasó. Le estaban robando cosas, de eso no había duda, pero no había forma de que ella estuviera en el vecindario para formar parte de ello. La línea de tiempo de cuando su chaqueta desapareció en realidad no tenía sentido. Ella habría sido un bebé. Así que yo diría que su estado mental era inestable en el mejor de los casos. Muchos de sus compañeros hablaban de su mal genio. Se estaba convirtiendo en un individuo muy perturbado y se estaba convirtiendo en una situación de barril de pólvora. Era solo cuestión de tiempo antes de que explotara. ¿El día de Acción de Gracias? Sí, eso de las 12 en punto. Estaba en el sótano en mi sillón de lectura favorito leyendo un libro corto y escucho los pasos bajar por el pasillo, dar la vuelta y bajar las escaleras. Entonces vi sus pies y luego vi sus piernas y cuando vi sus caderas, disparé. Él dijo, se cayó por las escaleras y yacía herido al pie de ellas. Él me veía de frente. De acuerdo. ¿Y luego? Le disparé en la cabeza. Lo quería muerto. Había mucha sangre y yo tenía una lona. Lo tiré sobre la lona para evitar que tanta sangre empapara la alfombra. Lo quería fuera de mi vista y lo arrastré hasta la esquina. Entonces dijo que se volvió a sentar para seguir leyendo y que después escuchó más pasos bajando las escaleras. No estaba pensando, solo estaba... Me querían atacar. Así que la maté también. Dice que Ashley Williams cayó al fondo de las escaleras y estaba herida. Me acerqué para acabar con ella. Y otra vez dijo, solo la quería muerta. Tomé mi rifle, le apunté. Se atascó. El gatillo hizo clic. Y ella se rió de mí. Se rió de mí. Eso fue un insulto. Podías ver casi eso cuando la gente lo describe como un chico bravucón. Podías ver que eso salía en ese momento. Es como si hubiera oído cosas que realmente no sucedieron. Bien, hay otro botón rojo. Si estás tratando de disparar a alguien y se ríen de ti, vas de nuevo. Así que tomé la pistola que tenía a mi lado, le apunté al pecho y disparé y disparé y disparé. Aún jadeaba débilmente. Y por mucho que odie a alguien, no creo que merezca dolor. No quería dejarnos tirados y sufriendo. Así que hizo un buen y limpio disparo final. Y ella hizo el tic de la muerte. Es la primera vez que lo veo en un humano, pero funciona igual en castores, ciervos y demás. De acuerdo. Solo dije, wow. Sí. Él dijo, cuando dejó de moverse, la arrastré y la puse en la lona junto al otro. Y entonces dijo, me quedé sentado con los cuerpos en el sótano, temeroso de que la familia Williams viniera con armas de fuego, ya saben, para matarme. Después de pasar 24 horas con los cuerpos, Byron Smith cree que asesinó a su vecina, Ashley Williams. Era de vital importancia que mantuviéramos a Smith bajo custodia, porque había muchas probabilidades de que disparara y matara a alguien más. Después de terminar mis entrevistas con Byron, redacté 5 órdenes de registro separadas. De la orden de registro en la casa de Smith, descubrimos que había movido las alfombras al nivel de los escalones donde inicialmente estuve hablando con Byron. Lo que descubrieron fue materia cerebral, charcos de sangre y también marcas de sangre arrastrándose por la alfombra que llevaban a su oficina. Así que parecía que fue muy deliberado e intencional por parte de Byron que hubiera tomado esas alfombras y cubierto el lugar.
Bueno, yo estaba trabajando en la oficina de atrás donde estaban los cuerpos y encontré una grabadora de audio digital encima de su escritorio. Y encontramos el mismo tipo de grabadora escondida en la estantería sobre su sillón de lectura. Tuve una extraña sensación en la boca del estómago. Y lo que encontramos fue el santo grial de las pruebas en este caso. Era un monólogo grabado de Byron Smith, básicamente ensayando lo que iba a hacer si alguien entraba a su casa. Sé que no tengo cita, pero me gustaría ver a uno de los abogados de aquí. Sin prisas, pero ya sabes, según le convenga. Una y otra vez practicando decir, creo que necesito hablar con un abogado. Sin prisa, pero bueno, cuando sea conveniente para usted. No hay prisa, pero tan pronto como sea conveniente. Una locura. Y resultó que esa grabadora, de hecho, grabó todo. Nick. ¡No puede ser! Tenía 5 órdenes de registro en la mano y me reuní con el abogado Connie en la casa de Byron Smith. Había algunas pruebas clave muy importantes que necesitábamos obtener en este caso. ¿Byron Smith actuó en defensa propia o fue con dolo el asesinato de Nick Brady y Hailey Kiefer? Lo que encontramos en los videos de vigilancia fue que alrededor de las 11 de la mañana el día de Acción de Gracias, Smith salió de su casa, subió a su camioneta y se alejó con ella. Un poco más tarde, lo vimos caminando por el bosque hacia su casa, escondiendo su vehículo lejos de su casa para que pareciera que no había nadie. Tenemos muchos cazadores de ciervos en Minnesota, y esto es lo que hacemos. Nos sentamos a observar ciervos con comida y agua, y así podemos estar un buen rato y esperar a que la presa venga. Bueno, eso es lo que Byron hizo. Estar sentado en tu sótano en pleno día en completa oscuridad, esperando que alguien se meta a tu casa y haga parecer que no estás en casa para que quieran entrar, para que puedas matarlos, es otro nivel de depravación. Lo que capturamos en esa grabadora digital pinta el cuadro perfecto de lo que básicamente sospechaba cuando puse a Smith bajo arresto. Es que esto fue un asesinato y no defensa propia. El audio que sonará es extremadamente perturbador. Con permiso de la familia de las víctimas. Cuando Nick entró inicialmente, se puede oír que la ventana se rompe. Puedes oír los pasos bajando las escaleras. Y entonces oyes el disparo inicial. Y ya está herido. Entonces se oye un disparo final, donde Byron le dio en la cabeza. Estás muerto. Entonces se escuchó cómo arrastró ese cuerpo a su despacho trasero. Un rato después, vemos a Hailey, la prima de Nick, llegar caminando a la casa. Pero eso es lo último que vemos de ella en el video. Smith dijo que fue y se sentó de nuevo en su sillón, pero lo que no me dijo es que en realidad había recargado su arma. 11 minutos más tarde, Hailey entró a la casa. Cuando llegó a la parte superior de las escaleras, en realidad se podía oír susurrar a Hailey. Nick. Lentamente comenzó a bajar las escaleras buscando a su primo. Y fue entonces cuando se escucha: ahora yace ahí herida. Smith dice que va a rematarla. Apunta el arma hacia ella. Y fue entonces que su rifle se atascó. Lo siento por eso. Cuando Smith me dijo que Hailey se reía de él, era mentira. Estaba suplicando por su vida. No puede ser. ¡Lo siento! Vas a morir.
envolvió los cuerpos de ambos en lonas y los dejó ahí toda la noche. No tuvo ninguna consideración por sus restos, simplemente se desconectó totalmente de ellos como humanos, y mucho menos como niños. Sería horrible que le pasara a cualquiera, pero el hecho de que fueran niños era realmente perturbador. No eran humanos. Yo no los veo como humanos. Los veo como alimañas. Sabes, he tratado con mucha muerte en mi carrera. He visto muchos accidentes mortales o suicidios e investigaciones de asesinatos. He tenido que lidiar con muchos cadáveres a lo largo de mis investigaciones, pero este me afectó mucho. Fue muy duro para mí porque se trataba de 2 adolescentes, 2 vidas jóvenes que se perdieron. Y yo con mi hija de 9 años en casa, en particular con esa niña, con Hailey, viéndola y sabiendo que nunca volverá a casa con sus padres. Créanme, eso te pega muy duro, realmente te afecta. Es algo que se te queda grabado y que recordarás y no olvidarás por el resto de tu vida. Así que inicialmente fue acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado, y luego se convocó un gran jurado y acordaron que debía ser acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Cuando esto estalló, solo había un par de periodistas cubriéndolo. Éramos yo y Morrison County. Yo los saludaba por la mañana. Byron Smith es una persona muy amable, es muy tranquilo y tiene un comportamiento muy suave, pero cuando se siente acorralado o se siente humillado, algo sucede. Hay otra persona que solo sale y él es aterrador. Durante el juicio, escuché las grabaciones. Todavía me atormentan. Me enteré de que me tenía en el punto de mira, lo que para mí fue un golpe por sorpresa, y hasta el día de hoy me afecta. Sentado en la sala del tribunal, escuchando eso, me molesté. Nunca había experimentado rabia en mi vida. Escuchándolo hablar de mi nieto y de Hailey de esa manera. Literalmente podría haberme levantado e irme encima de él. Recuerdo que me sujeté a la barandilla y le pedí a Dios que me quitara la rabia. Fue toda una experiencia espiritual. Y perdoné a Smith justo en ese momento. Y agradezco a Dios por preocuparse. Gracias. Es un monstruo. Ningún ser humano normal podría llegar a ese extremo. No sé cómo más nombrarlo aparte de monstruo. Solo quería ser juez, jurado y ejecutor. Hailey estaba buscando a Nick, no era una perpetradora. No creo que estuviera haciendo otra cosa que buscar a su primo. Y ciertamente se llevó la peor parte de la ira de Smith. En el juicio de Byron Smith, acusado de matar a 2 personas en su propia casa en Little Falls, el fiscal y la defensa pintan 2 escenarios muy diferentes. Los abogados defensores de Smith tratan de ver si se sostiene la defensa propia. Y los jurados en el caso de Byron Smith considerarán ahora 4 cargos, 2 de los cuales son asesinato en primer grado. Smith fue juzgado y declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y condenado a prisión de por vida. Yo diría que sentó un precedente para la jurisprudencia de Minnesota aquí. Es cómo funciona la legítima defensa. Los medios de comunicación cubrieron la ley de la doctrina del castillo y se convirtió en noticia nacional. Si estás en tu casa y entran a robar, puedes disparar al intruso para protegerte. Esto se llama la ley del castillo en Minnesota. Estaba muy dividida.
Pasaba un desfile de autos por nuestra casa. La gente nos acosaba. Eso fue muy duro para mi familia. Mi esposa finalmente se hartó y quiso el divorcio, y eso hicimos. Recuerdo que cuando iba a la ciudad, un par de personas me hicieron comentarios hirientes diciendo que era culpa mía o de mi familia. Hay momentos en que me pongo un chaleco antibalas que tengo. Había gente que me acosaba, así que... Soy un gran fan de la doctrina del castillo, la ley Stand Your Ground. Tienes todo el derecho a defender tu propiedad. Pero hay directrices que tienes que seguir. Smith no siguió ninguna de ellas. Si la persona que irrumpe en tu casa está desarmada, estás obligado a llamar al 911. Leía en internet a la gente que se ponía del lado de Byron y sus opiniones sobre Nick y Hailey. En ese momento me gustaría poder contar mi historia. Es un hombre cruel y sin corazón. Creo que pintamos esta imagen de que esta ciudad está dividida. Creo que esta ciudad está triste. Para quienes prestan atención a las noticias, siempre hay dos versiones de la historia. Tengan la mente abierta para conocer ambos lados. El señor Smith quería venganza y no le importaba cómo conseguirla. También han allanado mis propiedades. Te sientes impotente, pero son cosas, ¿sabes? Cosas reemplazables. Tomar una vida humana es muy, muy diferente a eso. Si pudiera hablar con Nick o Hailey, probablemente les diría a ambos que los extraño y que todos aquí los extrañan, y no es lo mismo. Mi esperanza para Nick habría sido que tuviera consecuencias por sus acciones, que aprendiera de ellas y siguiera adelante. Hailey habría encontrado la verdadera felicidad. Era una joven tan agradable que si hubiera elegido casarse, habría 100 chicos ahí afuera que se morirían por casarse con ella. Sin duda, la personalidad de Nick le habría conseguido buenas oportunidades. ¿Los extraño? Todos los días. No pasa un día sin que piense en ellos o en la sonrisa en su rostro.